Ya en la última presentación sobre los temas planteados a partir del artículo 327 al 356, en ese sentido, pues vamos a ver la última presentación. Los delitos contra el patrimonio cultural se encuentran, como bien lo dijimos, en el título 19 del Código Penal. En estos vamos a encontrar el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural, la alteración de inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural, el expolio de zonas arqueológicas, las agravantes específicas a estos tipos penales que ya mencioné. Luego veremos la responsabilidad del funcionario o empleado público, la responsabilidad de las personas jurídicas, las atenuantes específicas, la restauración del patrimonio cultural y la reincidencia internacional. Como podemos ver, estas últimas pues son también similares, digamos, a las que ya vimos en las presentaciones anteriores. El propósito inicial de la restauración del patrimonio cultural es precisamente salvaguardar esos bienes y poderlos conservar como tales, si en la manera de lo posible, que vuelvan a su estado de origen o a su estado natural. Entre algunos instrumentos internacionales que tutelan los derechos de patrimonio cultural, vamos a mencionar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural, Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico y de las Naciones. El artículo 348 regula el delito de tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural. Encontramos entonces que es un delito de peligro abstracto, pues no requiere de un resultado para poner en peligro el daño inminente del bien jurídico protegido, sino que se reduce a acciones que implican la tenencia y el mantenimiento de ese bien para conservar el valor que en sí mismo genera tal acción delictiva. Recordemos que en los bienes de patrimonio cultural el valor en sí no es precisamente un valor monetario de primera mano por la calidad o la condición en que se encuentre el bien. Más allá de esto, el valor real se encuentra precisamente en el tiempo que ha pasado, en la calidad que tuvo en su momento de elaboración y en el valor mismo que ha adquirido a través de la historia. Es por esto que encontramos muchos bienes, tanto inmuebles como bienes muebles, que precisamente se encuentran, por así decirlo, viejos o deteriorados por el mismo tiempo, pero que son considerados un patrimonio cultural. Los verbos rectores son realiza operaciones de importación, de exportación, comercio o circulación de bienes del patrimonio cultural. Esto significa pues que esos bienes pueden ser llevados a otro país como importados de aquellos a este país o circular dentro de nuestra nación. Por ejemplo, el saqueo de museos, iglesias coloniales, donde se encuentran bienes antiguos de dicha época y que su valor sea revestido no solo por el tiempo, sino también por el valor artístico, histórico, entre otros, como imágenes o esculturas religiosas, objetos hechos a base de minerales o piedras preciosas que fueron tallados a mano, los manuscritos de épocas pasadas o que surgieron en momentos de relevancia social, cultural o histórica, bienes que son comprados por coleccionistas tanto nacionales como extranjeros. En cuanto a la punibilidad, el artículo 348 establece que la prisión es de 3 a 6 años
una multa proporcional por cantidad igual o hasta 4 veces más del beneficio obtenido o perseguido, no conlleva inhabilitación. Si ustedes observan, en este tipo de delitos, la sanción por multa proporcional es superior, porque en los anteriores hemos visto una multa de hasta 3 veces más. En este caso es hasta 4 veces más del beneficio obtenido o perseguido. O sea que puede ser que lo haya recibido ya o que lo haya pretendido, ¿verdad? Pero debe ser debidamente acreditado. En este sentido, vamos a encontrar que la alteración de inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural se encuentra en el artículo 349. Este es un delito consumado, pues el verbo rector es quien destruye, quien daña, quien altera gravemente el bien protegido como patrimonio cultural. En este sentido, vamos a mencionar que el objeto es precisamente un bien protegido por su valor histórico, cultural, artístico, religioso, etcétera. Por ejemplo, si hablamos que se trata de un delito consumado, la alteración quiere decir entonces que efectivamente debe ser visible o palpable esa alteración en el bien protegido. Por ejemplo, pintar la fachada de una obra considerada patrimonio cultural, como el templo maya Rosalila. En este caso estaríamos ante un delito de resultado y en consecuencia de ser doloso cabe la tentativa como un grado de ejecución imperfecta. Ahí pues podríamos valorar el caso concreto y definir ante qué clase de tentativa según el Código Penal nos encontramos, si una tentativa acabada o inacabada. La punibilidad, según el artículo 349, es de prisión de 3 a 6 años, una multa proporcional por cantidad igual o hasta 4 veces del beneficio obtenido o perseguido y no conlleva inhabilitación. Ahí podemos observar una obra que es precisamente considerada patrimonio cultural en nuestro país. El artículo 350 refiere sobre el expolio de zonas arqueológicas. Los verbos rectores de este tipo penal son la exploración, excavación, remoción. El objeto del delito son las zonas o yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, se permite la visita a las ruinas mayas en Copán. Sin embargo, no se permite extraer ningún elemento propio de la construcción arqueológica, ni las acciones típicas indicadas en el artículo 350, es decir, la exploración propiamente con fines arqueológicas o de expolio, excavación, la remoción, y no puede presumirse tampoco como propio el hallazgo de restos o bienes arqueológicos en esa zona. Hablando del ejemplo concreto en este caso, no podemos entonces presumir que vamos a llegar como visitantes o como turistas o que un extranjero lo va a hacer y que vamos a proceder a extraer piezas incluso de ese lugar o peor aún a intentar excavar para encontrar nuevos hallazgos. Necesitamos siempre de una autorización para lograr un acceso como ese. Bien, encontramos entonces que la punibilidad en este delito, según el artículo 350, es de prisión de 4 a 8 años, día multa de 100 a 1000 días. Esta diferencia se encuentra con la multa anterior, que se trataba de una multa proporcional y ahora estamos hablando de un día multa. También encontramos la indemnización por daño causado y no conlleva la inhabilitación.
Como agravante se incrementa 1/3 a la pena ya señalada. Los bienes afectados son de valor especial por cualidades históricas, culturales o artísticas. En este caso, como agravante, por ejemplo, hablamos de la fachada de los retablos en iglesias coloniales, las esculturas y ruinas mayas, por ejemplo, y las que sean propias a etnias aún existentes en el país y que sean consideradas patrimonio cultural, no solo por legislación nacional, sino también por la convencional. La punibilidad a funcionario o empleado público, según el artículo 352, encontramos que de ser castigado con las mismas penas que el autor en el caso de un delito, incrementadas en 1/3 más la inhabilitación especial. Esta puede ser por acción u omisión, como lo hemos visto en las otras presentaciones, por haber autorizado, dictaminar, informar favorablemente o tolerado hechos punibles, según este título, y la participación del funcionario o empleado es, como bien lo dijimos, aumentada en 1/3. El artículo 353 establece la punibilidad por responsabilidad de las personas jurídicas. La pena de multa es proporcional por la cantidad igual o hasta 5 veces del valor del daño causado o beneficio obtenido. Como vemos, incluso es una multa más alta porque la eleva a 5 veces, hasta 5 veces. Las sanciones adicionales como privación de derechos, que ya las vimos también en las presentaciones anteriores, que pueden ser suspensiones de la obra, el cierre incluso de la misma o algunas otras sanciones pertinentes a la empresa como tal o a la persona jurídica como tal. La orden es imperativa de reparar el daño causado, proteger los bienes culturales afectados y retornar los bienes a su lugar de origen. Como podemos ver, aquí no solo nos está hablando incluso de reparar el daño causado, sino que también habla de poder establecer medidas necesarias que orienten a la protección de los bienes culturales afectados y retornar esos bienes a su lugar de origen. Quiere decir que deben ser devueltos a la institución o al órgano del cual fueron extraídos. Bien, encontramos entonces en el artículo 356 la reincidencia internacional, que ya habíamos hecho alusión anteriormente. En este artículo y también en el 340 concurre el principio de ultraterritorialidad. Esto significa que la reincidencia del sujeto activo en la comisión de un delito de la misma naturaleza haya recibido o haya sido condenado anteriormente por un órgano jurisdiccional competente, lo que significa que si cometió un delito en este país o fuera y haya recibido una condena por esa acción punible y vuelve otra vez a cometer otra acción, entonces estaremos hablando de la reincidencia internacional. La excepción a esta regla, que es la regla general, es haber cancelado sus antecedentes penales con apego a la ley hondureña. Es decir, que puede ser que Juan haya cometido un delito en contra del patrimonio cultural en Honduras o fuera del país, recibió una condena fuera del país, digamos El Salvador, pero este ha logrado cancelar esos antecedentes penales, entonces se va a entender pues que si comete el delito en este país no estaríamos ante una reincidencia, pero si aún permanecen esos antecedentes penales sobre este sujeto, entonces estaremos hablando de la reincidencia internacional. Bien, hemos llegado al final de esta presentación y del tema que planteamos a partir del artículo 327 al 356.
Espero que les haya servido de mucho y seguimos siempre a la disposición. Cualquier comentario, cualquier duda, pues tenemos la plataforma, ya les había mencionado antes en el apartado del foro, y si gustan igual pues cualquier otro medio de comunicación directo que puedan tener conmigo y con los demás formadores de la Escuela Judicial. Que Dios les bendiga y les guarde en este tiempo.